Esta aventura inicia nuevamente a conocer Runichokioki. Se ingresa por la parte principal del semáforo inteligente. Ingresamos en la ciudad de Satipo. Se pasa por la plaza principal. Y esto, claro que sí, ustedes se pueden dar cuenta al ingresar en la ciudad de Satipo. Ustedes pueden dar un momento de relax en este parque principal, degustar ciertos productos, lo que Satipo te ofrece. Una vez listo para continuar la aventura, obviamente usted se ubicará entre las calles Francisco Irazola y Manuel Prado. Tendríamos que caminar en la calle Manuel Prado 2 cuadras para poder llegar al mercado. Claro que sí, aquí están las tiendas de ropas y muchas otras cosas que te ofrecen los ciudadanos de la ciudad, los emprendedores de ese tipo. Una vez llegado entre las calles Manuel Prado y 1 de noviembre, necesitamos continuar nuestra caminata a una cuadra más, obviamente en la tienda de éxitos. En la tienda de éxitos es un mini market donde también puedes conseguir ciertos tipos de productos para poder llevar como vestidos y muchas otras cosas, otro para poder sobrevivir en el camping en Unichokio. Aquí en la misma esquina de estas calles se encuentra el paradero que nos llevará a Runichokio. Ahora me dirán, mi querido amigo, ¿cuál es la diferencia entre esperar 3 pasajeros o llevar una moto directamente a Runichokio desde la plaza principal? Eso lo continuaré explicando más adelante.